Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los presentes, estudiantes y egresados. Esta capacitación se va a realizar de forma sincrónica y asincrónica, por lo cual estamos grabando. Se va a desarrollar con relación al marco de la convocatoria de concursos de mobiliarios, ¿no? Tenemos dos concursos de mobiliarios: mobiliario escolar ergonómico y mobiliario de diseño urbano sostenible. Hoy día tenemos la presencia del diseñador industrial Paolo Castilla Suchero con el tema de la ponencia Diseño ergonómico de mobiliarios para interiores y exteriores, especificaciones, tecnologías y usos. Bienvenido, Paolo Castilla. Podemos iniciar tu ponencia. Muchas gracias. Gracias, Lisbeth. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación y buenas tardes con todos los chicos que están preparando ya sus postulaciones para estos concursos. Los animo para que puedan desarrollar sus ideas y tratar de, sobre todo, resolver alguna problemática. Y en base a eso es que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tocar 4 temas, ya que la ergonomía es un tema muy amplio. Es un tema que nos podríamos quedar hablando acá como una clase. Yo dicto una de mis clases, es de ergonomía avanzada, y tomamos casi 16 semanas para poder explicar cómo la ergonomía, que es el diseño de espacios, el diseño de productos, para poder adaptarse a las medidas del cuerpo humano, a las necesidades de sus movimientos, y también no solamente al trabajo del cuerpo, sino de la mente. La ergonomía cognitiva es algo que debe ser tomado muy en cuenta por todos los diseñadores, arquitectos, entre otros. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de 4 temas. El primero es de puntos de control para el estudio ergonómico. Es una herramienta que no es muy conocida, pero navegando entre diversas lecturas la encontré y me parece que es muy interesante porque todo funciona con prioridades. Y así como para diseñar necesitamos de un brief y poder tener cuáles son las pautas que vamos a utilizar para poder diseñar, también necesitamos puntos de control o checkpoints, que vamos a ver hoy día. En el segundo tema, ergonomía para el uso, hablaremos un poco sobre medidas y distancias del cuerpo humano frente a espacios. Tengo unas imágenes extraídas del libro de Panero, vamos a conversar un poco de ellas. Y luego vamos a hablar de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos disergonómicos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de diseñar? Y que existen varios. Algunos se relacionan con el tema de mobiliario escolar o mobiliario sostenible, pero otros sí salen del espectro. Ustedes como diseñadores van a escoger cuáles son los más apropiados para poder considerarlos en su proceso de diseño. Finalmente terminaré mencionando algunos tips y ver si esto les puede ayudar a la hora de diseñar. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. La ergonomía, como ustedes saben, va a partir de las distancias, las medidas del cuerpo humano referente a diferentes espacios. Aquí tenemos el cuerpo humano dibujado a manera de boceto con diferentes medidas en diferentes acciones. La persona puede estar echada, puede estar reclinada, estirándose hacia arriba, planchando, como se ve ahí, cocinando, o en una computadora. Yo les hago una pregunta. Como diseñadores, ¿qué posiciones o posturas debemos nosotros ser más observadores y más cuidadosos? ¿En cuáles? Debemos tener mucho más ojo clínico a la hora de diseñar. Porque si una persona está totalmente echada, entonces no va a requerir mucha ayuda. De repente sí que el perímetro, donde va a estar la persona echada, sea el adecuado. Pero si tenemos movimientos, sí necesitamos tener algunas consideraciones. Por ejemplo, la imagen aquí superior, donde he marcado con rojo. Una persona que va a estar en cuclillas, tratando de llegar a algún cajón de la parte inferior o algo,
No puede estar por mucho tiempo así, ya que sus rodillas van a sufrir. Su cadera también va a tender a sufrir un poco. Si es durante un tiempo largo en que esta persona va a estar así, entonces hay que considerar de repente un apoyo, una banquita baja que pueda salir del mueble. Ahí ya les estoy dando una idea para su proceso de diseño. Una pequeña banquita que la jalo, ahí me siento, no va a ser para sentarme a leer un periódico, pero me va a ayudar a mientras estoy buscando lo que quiero encontrar, mis rodillas y mi cintura va a sufrir menos. Luego tengo esta otra postura. La persona estirando su brazo hacia arriba y tratando de llegar a algo que está mucho más lejos de su alcance. Donde van a haber posibles lesiones a futuro, pues de repente en los tobillos o en la parte de los falanges de los pies al moverse. Ahí tenemos un posible riesgo, o también la columna al estirarse. No pueden ser acciones tan repetitivas de todos los días o de mucho tiempo. Luego tenemos a esta persona que también está un poco en cuclillas, pero tiene una curvatura en la espalda. ¿Para qué tarea se puede dar esto? Para sacar algo que se está horneando o algo de la refrigeradora, y esto a la larga también puede traer problemas. En la parte inferior tenemos la clásica, el trabajo que nosotros hacemos desde casa, remoto, cuando estudiamos, y que va a generar algún tipo de cansancio en la espalda, si es que mantenemos esta curvatura de acercar la cara a la computadora. Por ello, hay propuestas de escritorios que no es el común rectángulo y dos patas, sino puede ser un poco más curviado o de repente escritorios parados para poder pararte mientras trabajas, que es una de las opciones para no estar sentado todo el día. Y esta imagen de abajo, bueno, también ayuda a ver que toda persona que está sentada en algún momento necesita estirar las piernas. Y hay un punto que se llama las pausas activas, que se habla mucho en el trabajo remoto. Sin embargo, no todos lo hacen. Y no todos lo hacemos, me incluyo. Pero por lo menos deberíamos tener en el escritorio una parte donde podamos extender las piernas para poder estirarnos un rato y luego seguir trabajando. Eso es algo que en el diseño convencional no está considerado. A veces me preguntan, profesor, pero ¿cómo puedo entender mejor la ergonomía? Porque son muchas leyes, teorías, normas. ¿Cómo hago? Bueno, una forma de hacerlo es mirando tu espacio. Mira dónde estás sentado, mira tu escritorio. ¿Cómo crees que fue diseñado tu escritorio? ¿Qué consideraciones tuvieron? ¿O solamente dijeron, vamos a hacer un escritorio barato que pueda cumplir la función de tener una laptop, alguien sentado y nada más? ¿O si fue pensando en los posibles dolores o problemas que iba a tener? Entonces, en esta imagen lo que yo les traigo son algunos puntos que hay que tener en cuenta. Primero, que la computadora esté a la línea de los ojos. Y si el escritorio lamentablemente no está diseñado así, bueno, podrás traer libros, cuadernos, colocarlos uno encima del otro y cumples esa función. Tratar de tener un banco donde la espalda esté lo mejor recta posible. Y para eso también el diseñador debe pensar cómo hago un banco que obligue a la persona a estar lo más recto posible. O una mesa que se pueda adaptar a los movimientos, a los giros. Además de esto, como les decía, la ergonomía no solamente es medidas de cuerpo, distancias, tamaños, sino también es lo cognitivo, lo mental. Tener un espacio con colores agradables, con fotos de personas que te hagan motivarte a trabajar o con una entrada de luz que te dé energía para poder trabajar, también es parte de la ergonomía. Ustedes cuando hagan su propuesta, no solamente hagan la forma, las medidas y ya está, preséntenla en una lámina donde se vean esas bondades de la entrada de luz, los colores del espacio, cómo todo se conecta y se integra para que pueda ser la propuesta mucho más efectiva. Bien. Entonces, vamos a ver ya con este pequeño preámbulo,
vamos a ver cuáles son los puntos de control. Tomen nota para que lo puedan utilizar a la hora de diseñar su postulación. Primero es el reconocimiento del lugar. Ustedes deben elegir para dónde van a diseñar el mobiliario. Lo voy a hacer para una cocina, para un dormitorio, para un parque, para un colegio, para una cafetería dentro del colegio. Ustedes deben elegir el lugar. Y para poder reconocer el lugar, deben ir al lugar. No solamente ver fotos. Traten o vean la manera de poder estar ahí, en el lugar donde está ocurriendo el problema, donde pueden haber problemas. Saber los elementos que conforman todo este espacio, el número de personas que circulan a diario y, ojo, también tener horarios. ¿Cómo son los picos? De repente, si es un mobiliario escolar, bueno, los niños van a estar sentados desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y van a estar todo ese tiempo ahí utilizando el mobiliario, pero durante la noche no, durante la madrugada tampoco. Por ahí alguna vez vi un proyecto que hablaba sobre un tipo de mueble que mientras lo usaba la persona podía estar sentada, trabajarlo todo. Y cuando ya se iba a dormir todo, el mueble se cerraba, como si fuera una flor que en las noches se cierra y en las mañanas se abre para poder obtener la luz del sol. Ahí hay un punto también que ustedes pueden aprovechar. No solamente un mobiliario estático, sino un mobiliario que pueda transformarse automáticamente, quizá. Entonces, primer punto de control, reconocer el lugar y saber cuáles son los posibles problemas a atender. Hagan una lista. A ver, veo que acá hay un problema de acceso, veo que hay un problema de comodidad, de respaldo, veo que hay un problema así. Hagan una lista, pongan varios y luego ya van descartando. Siguiente punto de control, definir el área a trabajar. Y aquí tenemos una imagen muy curiosa, me gustó, sobre qué tipo de espacio ustedes van a elegir y cómo se puede transformar. Los espacios son diversos y nuestra imaginación es ilimitada. Nosotros podemos hacer desde un banco tradicional o una biblioteca tradicional hasta la biblioteca que estamos viendo en la imagen. Es una biblioteca que está empotrada a la pared y que tiene escalinatas para poder subir al siguiente nivel. Pero si lo ven desde afuera, desde donde se ha tomado la imagen, tanto la biblioteca como la escalera se integran, se mimetizan. Esto también es un mobiliario. Y no es un mobiliario que solamente sea biblioteca, un rectángulo y ya está. No, sino es adaptarse al espacio, competir con el espacio y lograr integrarse. Por ello, luego de reconocer el lugar, todo donde ustedes piensan hacer su propuesta, busquen cuál es el área o el espacio específico donde se va a ubicar el mobiliario y coloquen esta pregunta: ¿qué es lo que sucede en ese espacio? ¿Qué es lo que sucede? Hay un niño, hay un trabajador, una trabajadora, una madre de familia, un padre de familia. ¿Quién está ahí trabajando o llevando el día a día? Siguiente punto de control: recorrido inicial. Esta imagen es una imagen muy importante del cruce más conglomerado de Japón. Y se dice que también es el cruce más conglomerado del mundo, donde pasan alrededor de, creo, 50,000 personas a la semana o algo así. Entonces, ¿qué trato de hacer con esta imagen? Que ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo en el lugar y recorrer, caminar en el lugar, identificando puntos importantes a tener en cuenta. Supongamos, si ustedes están en un salón de clase, ahí es donde va a ir su mobiliario. Entonces dicen, bueno, ya identifiqué, ya seleccioné el lugar, ya definí el área, ahora voy a recorrerlo. Ustedes mismos caminen por ahí, siéntense, vivan una tarde ahí y traten de ver
cómo es esa experiencia. Si van a hacer un mobiliario para un parque, vayan a ese parque, siéntense ahí y vean qué ustedes sienten al sentarse, qué les está opacando la visión, qué problemas pueden detectar, o observar simplemente a la gente, sentarte y observar, aunque de repente te miren raro y digan, ¿por qué me están viendo? Pero estás haciendo un trabajo de campo, y no hay mejor forma de entender la ergonomía que uno mismo sentirla, sentarse en el lugar, o como se ve en la imagen, recorrer el espacio, caminar, e inclusive también, si se puede, en el espacio tomar ciertas medidas de donde tú estás caminando para que hagas a manera de boceto cómo está conformado el lugar. Bien, entonces este es otro punto a tener en cuenta, otro punto de control. Y finalmente, luego que ya hemos hecho todos estos pasos, ya viene la etapa de jerarquía. Escribir los resultados finales con el fin de establecer prioridades al momento de diseñar. Ya, tengo todo esto, he averiguado un montón de problemas, pero ¿por dónde empiezo? Primero, ¿voy a poder solucionar todos los problemas? ¿Cuánto es mi horizonte de tiempo que tengo hasta el día de la presentación? Un mes. Entonces, empiezo por el problema más importante. Luego voy viendo qué otros problemas puedo ir resolviendo, pero que le hagan la vida un poco mejor, una mejor calidad de vida a la persona que está en ese espacio, a través de la ergonomía. ¿Cómo lo pueden hacer y colocar esto? En una hoja de punto de control. Este es un ejemplo de hoja. Punto de control, como le decía, es checkpoint. Y está conformada por lo siguiente. Una vez que ustedes ya tienen las prioridades a resolver, entonces primero empiezan con el objetivo. Por ejemplo, acá dice utilizar repisas multinivel o racks para poder colocar en el área y minimizar el transporte manual de materiales. Este es un ejemplo de hoja de control para otro trabajo distinto al que ustedes van a hacer. Pero lo primero es en el objetivo. ¿Qué es lo que ustedes necesitan hacer? Necesito hacer una carpeta que pueda ser única para una sola persona, pero que al acoplarla con las demás pueda generar una mesa redonda. Puede ser un objetivo. Luego colocar las razones. ¿Qué razones tienes tú que fundamentan esa idea que quieres hacer? Riesgos y síntomas. ¿Qué pasa si esto no se resuelve? Hay de repente dolor de espalda, excesivo gasto de tiempo para poder ir de un punto a otro punto, daños de producto, como dice acá, o como se está refiriendo a unas repisas, si yo transfiero producto de una repisa a otra, de repente se me pueden caer. Entonces hay un problema de daño de producto. Luego vienen las acciones. ¿Cómo es que voy a hacer este objetivo? Y aquí es donde ya viene la parte de boceto. Comienzo a hacer bocetos rápidos, bocetos que no sean muy complejos, que sean rápidos de hacer líneas, cuadraditos, flechitas, para ver cómo es que yo puedo ir resolviendo ese objetivo que me he planteado. Consejos, de repente pueden ser tus propios consejos que tú coloques o los que te diga algún especialista en torno al problema que tú estás viendo. Y puntos a recordar vitales. Supongamos que yo estoy haciendo un mobiliario para niños, para un nido, entonces un punto básico a recordar es que los lados de la carpeta deben ser boleados, redondos, porque como el niño va a correr, va a saltar, va a querer jugar y se puede hacer daño al cuerpo. Tengan en cuenta muy importante este punto para que puedan recolocarlo en su hoja. Esta hoja, a pesar de que se ve así totalmente larga, la pueden hacer en 10 minutos o 15 minutos. Y ya el how, que es cómo o cómo se va a hacer, ya se va haciendo con algunos bocetos. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta aquí tenemos la primera herramienta de estudio ergonómico, la de los puntos de control. Me olvidaba, no olviden tomar fotografías, de ser posible, y documentarlas para especificar mejor el diseño.
Si no se pueden tomar fotografías, como le decía a unos alumnos de un curso, bueno, lleva una bitácora y dibuja rapidito qué es lo que tú ves que te puede ayudar a diseñar. ¿Ok? Ahora, miren esta imagen. Tenemos 4 posturas de esta persona cuando se está trabajando o está en un bus, etc. Pregunta, ¿cuál es la más recurrente? ¿Cuál es la que las personas buscan más? ¿A, B, C o D? La mayoría de personas, la postura que más adopta es la C. ¿Y por qué? Y esto también tiene que ver con algo, uh, por así decirlo, natural del cuerpo humano, fisiológico, porque el cuerpo humano, al ser pesado, siempre está luchando con la gravedad. Y eso también es un tema ergonómico. Está luchando. Entonces, si el cuerpo humano está en modo descanso, y ya que todos los seres humanos por naturaleza quieren estar en una posición tranquila, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Comienza a dejarse vencer por la gravedad. Entonces eso hace que nos relajemos y nos bajemos y nos extendamos y nuestro cuerpo pueda estar en posición relajada, como se ve en la posición C. Por eso la posición C es la más buscada. Ahora, ¿es correcta? No creo. ¿Ayuda a que el cuerpo esté saludable y no sufra ningún riesgo? No lo creo. Pero es la posición más adoptada. Entonces, pregunta para ustedes como diseñadores, arquitectos y todos. ¿Cómo debemos diseñar para que el ser humano esté tranquilo y se sienta reconfortado, o para que esté saludable y que esté también su cuerpo bien cuidado? A pesar de que, por más que hagamos un mobiliario que obligue a que la persona esté totalmente recta y posicionada, termine echándose como en la posición C. Ese es un problema que cada año, cada cierto tiempo, los diseñadores siempre buscan colocar nuevas ideas y poder llegar a diferentes tipos de soluciones. Entonces, diseñar siempre para lograr cuidar el cuerpo, pero teniendo en cuenta que el ser humano también le gusta relajarse, el cuerpo porque es pesado, le gusta estar en posición de relajamiento. ¿Okay? Y esto nos lleva al punto fuerte, que es a las medidas humanas o la ergonomía para el uso. El libro de Panero, que es uno de los libros más utilizados por nosotros para diseñar cualquier tipo de mobiliario o espacio interior, tiene muchos, pero muchos alcances y muchos tipos de espacios, nomenclaturas, medidas y todo. Yo les diría que se centren en lo que les va a ayudar a ustedes a poder diseñar mejor. En este caso, en esta capacitación, yo he traído algunas partes del libro que les puede ayudar. Así que tomen nota para que lo puedan utilizar. Igual, el libro de Panero se encuentra en la biblioteca de la universidad. Ahí lo pueden ver y pueden consultar otras partes que también les puede ayudar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen donde se presenta las extensiones del cuerpo, lo que yo diría como diseñador que debería tener muy en cuenta es el alcance de la altura del brazo hacia arriba, porque si la persona va a estar sentada en algún punto, va a tener que pararse. Y por encima de esta persona no debe haber nada. Entonces, esa medida que está ahí debería ser la máxima. Luego, la extensión de piernas, como también les dije. No todas las personas hacen pausas activas, por más que es obligatorio. Entonces, adáptate a la persona, adáptate a ayudarla. Haz algo que puedas. Y la distancia de hombros. No todos los hombros son iguales. Entonces, si en algún momento van a diseñar algún mobiliario específico para alguien, yo les diría que una de las primeras medidas que deban tomar en esa persona es la medida de hombros, porque es el ancho máximo de todo el cuerpo humano para poder acoplar los espacios y ver cómo va a estar ubicado el mueble. ¿Okay?
Luego tenemos los percentiles, ya ustedes los conocen, tanto del 95 como el del 5 percentil. La persona más alta, de más de 2 metros quizá, o 2 metros, y la persona más baja, que en Perú puede llegar a 1,60 m, 1,55 m, por ahí. ¿Ok? Y tener en cuenta que nuestro cuerpo no es fijo, es totalmente flexible. Hacemos movimientos. Entonces, ahí tenemos algunas imágenes también del panero, de ver que nuestro cuello puede llegar, los que tienen mayor flexibilidad, puede llegar hasta el hombro si quieren, pero máximo puede hacer una inclinación casi de 40 grados hacia los costados, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y la derecha. Pero donde yo más me centraría a la hora de hacer un mueble es en cómo la columna vertebral se transforma en el mobiliario que yo voy a hacer. ¿Qué tipo de flexiones va a hacer la columna vertebral? ¿A qué grados? Por ejemplo, ahí vemos en la imagen, la primera persona está haciendo una inclinación lateral, que puede ser cuando alguien quiere alcanzar algo que está a su derecha o a su izquierda. Va a hacer rotación hacia adelante o hacia atrás. Flexión cuando quiere recoger algo. Y hipertensión no es una postura muy utilizada para alguna tarea, pero sí puede ayudar para estirarse, para relajarse. Entonces, mucho ojo en cómo la columna vertebral se transforma en las diversas posturas. Ergonomía en casa, yendo al área de descanso, que es el área de la sala, tenemos esta imagen donde la persona está totalmente sentada, y lo que podría rescatar aquí es que los muebles que están con ella no centímetros de altura, porque no es un mueble donde voy a trabajar, sino es para dejar algo y ya está. Después ver la distancia entre las personas. Si tengo personas que están sentadas una al costado de la otra, saber que yo puedo ubicarlas como la medida E, que es 61 centímetros, pero todos tenemos brazos y codos móviles, entonces en algún momento vamos a querer estirarnos. Lo mejor sería tener una distancia tipo D, que llega casi a 76 centímetros, para poder hacer los movimientos de manera cómoda. Si estamos hablando ya de trabajo de la sala, nos vamos a la cocina, podemos tener muebles, que lo más importante aquí yo creo que es la zona de actividad. La zona de actividad es la persona parada y la distancia que tiene hasta esta entrada donde se guardan los platos, los vasos y todo lo demás. Y también mi distancia de visión. Es verdad que no todas las casas están diseñadas con las medidas precisas, pero si no es así, como diseñadores, ¿cómo podemos solucionar esa problemática? Ahí viene nuestro trabajo. En el área también de comedor tenemos este espacio donde las personas están sentadas y digamos que esta es la mesa perfecta. ¿Y por qué les muestro esto? Porque en pocas ocasiones lo van a ver. Para poder tener una mesa de este tamaño necesitamos un espacio también grande. Si no lo tenemos, no se preocupen. Para eso está la creatividad, para ver cómo podemos adaptar el espacio de los codos, el espacio de las manos y demás. Acá en la imagen, por ejemplo, tenemos zona mínima, plaza servicio, que es para colocar los platos, los vasos. Zona mínima de acceso compartido, que es donde colocaremos algo donde los demás puedan acceder. Y si estamos uno al costado del otro, tenemos una distancia de H, que es casi también 60 centímetros, la distancia de los hombros. Y si estamos en la cabecera, tendremos una distancia casi F de 1 metro. Y por eso muchas personas les gusta sentarse en la cabecera, porque vas a tener mucho más espacio. Eso es para que ustedes entiendan cómo es la lógica y que se da en un espacio totalmente real. Yendo ya un poco más al dormitorio, tenemos aquí, por ejemplo, en la izquierda, el espacio de la persona que está sentada y luego la zona de circulación. Importante que entre la cama y la mesa donde te vas a maquillar o
o vas a colocar tus útiles de aseo y todo, hay un espacio de circulación mínimo. Y si yo estoy haciendo un mobiliario de cuarto, entonces puedo hacer que se transforme como las camas que se pueden transformar en closet. Cuando vas a dormir, la bajas, te echas, duermes y en la mañana la subes y tienes mayor espacio para poder interactuar. Entonces, no todo debe ser fijo, chicos. Podemos hacer transformaciones, cambios. Ahí es donde viene también el grado de innovación. Y bueno, aquí en esta imagen de acá, lo que podría resaltar es siempre tener en cuenta hasta cuánto se va a extender un cajón. Porque si yo considero solamente la medida del mueble y la de circulación, bueno, sí paso, no hay problema. Pero ¿qué pasa si todos los cajones están abiertos y ya chocan con la cama? No va a haber espacio donde voy yo a circular. Entonces, es un tema de análisis que lleva a bastante inventiva. Saliendo ya de la casa, algunos casos para resaltar y que también les dejo a modo de ejemplo, es las oficinas y punto de venta. Tenemos, miren, en la imagen de la izquierda, zona de trabajo, zona de holgura de la butaca, para que la persona pueda estar sentada cómodamente, luego zona de apertura de archivos, y luego viene la pared. Eso sería lo mínimo que debería haber disgregado en partes. Cuando ustedes presenten su propuesta, háganlo así. Determinen cuáles son las áreas para cada actividad. Eso se llama ergonomía del espacio. Y aquí también, si tenemos una persona que está trabajando y tenemos una zona de trabajo o actividad, puede haber otra persona que cruce por donde ella está. Entonces necesitamos también tener un espacio de repente un poco más apartado, más distanciado. Pero siempre tener en cuenta, miren, la parte de acá abajo, el cajón al estar abierto puede chocar con la silla. Este es uno de los, digamos, de los módulos básicos ideales para algún tipo de trabajo. Tener una mesa central donde tú vas a hacer trabajo, antes era mecanografía, pero ahora pues es con la laptop, con la tablet o demás. Y luego poder tener también un mueble a tu derecha donde puedas colocar otros documentos o puedas estar haciendo dos cosas de tiempo en tiempo. Ahora lo que se hace es colocar monitores, un monitor en la esquina y otro monitor en el mueble que está al costado. Estos se llaman mobiliarios tipo L. Y en la parte de atrás ya viene el archivero o algún mueble bajo. En el lado de la derecha tenemos algunos módulos de ventas. Cuando van, por ejemplo, a Saga o a Ripley y ven los muebles donde están los jeans, los polos que se van a vender, también tienen una altura estándar para poder interactuar. Acá tenemos, por ejemplo, la altura J, que vendría a ser entre 88 y 96 centímetros para poder tener una distancia aceptable y que la persona pueda colocar ahí ropa, carteles y puedan sobre todo estar al alcance de la vista. Vamos avanzando un poquito más para que no nos gane el tiempo. Ergonomía en otros lugares, por ejemplo, algunos bares, discotecas también disponen de espacio. A la derecha tenemos una vista de perfil de las personas sentadas y con una banca alta, que la banca alta siempre va a necesitar de un apoyapiés. No existe banca que no tenga apoyapiés. Si la hay, vas a sufrir porque te van a pesar las piernas. Y en la parte izquierda tenemos la circulación, cómo las bancas pueden estar separadas del bar para que haya una circulación preferente. Aquí debe haber un espacio aproximadamente de 1,30 m, 1,40 m. Y en la parte interna, también lo ideal debería ser una medida de 80 o 90 centímetros para que alguien pueda pasar, llegar al mostrador y llegar también al punto de la barra. ¿Ok? Luego, si estamos haciendo mobiliario para exteriores, recordar que todo ser humano tiene un campo de acción. Y de acuerdo a la cercanía con ese campo, vamos a tener algunos cambios. Por ejemplo,
tenemos las zonas. Si esta es la persona en vista de planta, tenemos la A, zona de contacto. En la zona de contacto es donde nosotros estamos más cerca de personas familiares o de nuestra pareja, por ejemplo. Es donde más nos acercamos a alguien. Y si vamos a hacer una silla de parque o una banca de parque y vamos a hacer que las personas se sienten muy cerca, no va a ocurrir. Porque no es alguien que sea tu familiar o que sea tu pareja, es una persona extraña. Entonces, esta persona iría casi en la zona C, que puede ser zona personal, o la zona D, zona de circulación. Y también tenemos la zona B, zona de no contacto. De acuerdo a las distancias de nuestro espacio, el ser humano se va a sentir mucho más cómodo o también incómodo. Por eso, si van a los parques y ven que personas están sentadas separadas, no es porque sea malo, es normal. El ser humano siempre busca cuidar su espacio personal. Por eso hay ideas muy innovadoras, que ahorita no la puse acá, pero las pueden buscar, de bancas que tienen dos frentes. Una persona puede estar sentada mirando hacia el norte y la otra persona está sentada mirando hacia el sur. Y así el contacto ya no es tan cercano. Entonces, esa es una idea para lograr aprovechar el espacio reducido sin tener que sentar a la persona alejada, sino haces que no se vean y que estén un poco más adelante una de la otra y ya estás haciendo que se separe de su zona de contacto. ¿Bien? Listo. Finalmente, chicos, viendo ya la hora, vamos a ir a los problemas ergonómicos, a categorización de problemas ergonómicos o riesgos ergonómicos. Ustedes van a hacer un estudio antes de hacer sus ideas y van a encontrar problemas, van a hacer su lista de problemas. Entonces, ¿qué tipo de problemas ya existen que ustedes los puedan categorizar para que luego digan, yo me basé en este problema y pude dar esta solución, porque tienen que sustentar también su propuesta, su postulación? Entonces, vamos a ver cuáles son esos riesgos disergonómicos. El más importante y que todos los analistas de ergonomía consideran es el interfacial postural. Posturas inadecuadas que pueden resultar en posturas perjudiciales. También espacios donde el campo de visión no sea el adecuado, campo de acción y alcance. Si yo tengo mi laptop y al costado una tablet, pero la tablet está muy a la izquierda, quizá cuando gire la puedo botar. Posicionamiento de componentes. Si yo me estiro a coger mi botella que está acá a la derecha hacia adelante, pero está muy cerca de mi pantalla, puedo chocar mi pantalla y la puedo dañar. Entonces, como consecuencia de la desconsideración de los usuarios extremos, se puede perjudicar los sistemas musculoesqueléticos. Y recuerden que la persona no trabaja sola, siempre va a estar al costado de otras personas. Entonces, ¿cómo yo hago para poder interactuar mejor? Tener en cuenta este problema que hay que resolver, el problema interfacial postural. Luego existe el problema instrumental, incongruentes arreglos físicos de paneles de información y comandos, que dificulta la toma de información y genera inconsistencias. Profe, pero ¿qué tiene que ver un tablero de auto, una cabina, con un mueble? Bueno, un tablero de control de vehículo también es un mobiliario, porque tienes tablas o espacios delimitados de información a la que tú como usuario vas a acceder con las manos, con tu cuerpo. Entonces, un problema que nació en los vehículos y ahora en las computadoras y ya en los escritorios es el problema o el riesgo disergonómico instrumental. Cuando no entendemos muy bien cómo funciona un panel y nos afecta en la memoria y el aprendizaje. A pesar de que ahora en la actualidad hay cada vez más pantallas y se están colocando más pantallas, por ejemplo, en los vehículos, hay usuarios que no se acostumbran y estamos volviendo a los dispositivos análogos, es decir, botones, perillas, palancas, porque te acercan más al contacto físico y no tanto a que todo sea digital y que no lo puedas sentir. Entonces este también es un riesgo que quizá lo puedan utilizar. Información visual también es otro.
debilidad en detección, identificación de información con paneles, pantallas. Si quieren hacer un mobiliario para exhibición, por ejemplo, que sea de exterior, donde las personas se puedan sentar, pero que en la parte de arriba tenga algunas señaléticas o paneles. Recuerden que deben ser visiblemente notorios, legibles y deben ser muy comprensibles para que no haya daño con la percepción visual, se puede entender. Y aunque suene a cliché de que deben hacerlo así, hay muchos mobiliarios que no son así. Información manual, limitaciones biomecánicas sobre acción de comandos, ángulo de manipulación, aceleración, que generalmente se da en máquinas, pero en mobiliarios puede ser en los mobiliarios de cocina, por ejemplo, cuando tenemos diferentes alacenas, diferentes puertas para abrir y cerrar, perillas que hay que jalar y mover, puede ser ahí. Comunicación oral, gestual y cognitivo, lo que les decía, si nosotros no entendemos cómo funciona algo, podemos dejar inclusive de usarlo. Y ese es un problema que muchos diseñadores no se dan cuenta. Nos concentramos de repente en la forma, en el color, pero ¿qué tanto uso le va a dar el usuario? Y si ya no le da un primer uso, un segundo uso porque no lo entiende, entonces nuestro diseño no cumplió. El objetivo primordial de cualquier producto es que se use frecuentemente. Interaccional computacional o movilización de materiales también tienen que ver el primero con aparatos informáticos en diálogos computarizados, que esto no va mucho a mobiliario escolar o mobiliario de exteriores, pero igual se los quería comentar. Movilización de materiales sí, porque también existen mobiliarios para fábricas, como anaqueles, estanterías, y que se necesita espacios para poder trabajar. Este es un riesgo disergonómico también que existe. O el espacio de desplazamiento, exceso de caminos, grandes distancias que deben ser recorridas. Y esto se da porque no hay muebles que ayuden a eso. Alguna vez vi en una fábrica que visité muebles con ruedas y que inclusive tú podías subirte en el mueble, o sea, no subirte encima del mueble, sino en una pequeña base que tenía el mueble, y ya que tenía llantas, podías pedalear como si fuera un skate, impulsarte como un skate y llevar el mueble de un punto a otro punto. También es válido, le estás haciendo la vida más fácil a la persona colocándole garruchas y haciendo que el mueble se pueda transportar así, en lugar de tener que llevar todos los documentos, lo que tenga, ¿no? Otro detalle que no me quería ir sin mencionarlo, la accesibilidad. Personas con discapacidad o personas que tienen algún problema también deben ser atendidas con su propuesta. Pueden atacar esto. Urbanísticos, referencia para orientación, mejore la circulación, espaciales arquitecturales interiores, flujo, circulación, aislamiento, mala ventilación. También, como les decía, el color, la luz que ingresa y que el mueble va a recibir cuando estés trabajando también es importante. Vamos avanzando ya para terminar. Y esto solamente mencionarlos, que son algunos otros riesgos ergonómicos para otro tipo de tareas, físico-ambientales, químico-ambientales, biológicos, naturales. Accidentarios, operación, organizacionales y gerenciales, instruccionales y psicosociales. Estos ya son riesgos que se dan de repente a nivel de equipo, cuando se trabaja en un equipo y queremos interactuar de mejor manera, no tantas reuniones toda la semana, menos reuniones, porque como le decía, la ergonomía no solamente medida, sino también es mental. ¿Okay? Cierro la exposición, chicos, con tips. Tips para sus postulaciones y que puedan ya estar preparados para desplegar su creatividad. Primer tip, trata de definir un estilo, puede ser minimalista, escandinavo, art deco, Bauhaus. Ustedes ya conocen bastantes tendencias, les diría que escojan una y empiecen a bocetear y a probar. Arma maquetas a escala, usa materiales que tengas en casa o recicla algunos que ya hayas utilizado y revisa las proporciones. Con una regla, con una wincha,
revisa medidas a escala y transfórmalas para poder ver dimensiones. Divide el espacio elegido en pequeñas partes para que puedas enfocarte en la circulación. Pueden hacer una vista de planta del espacio donde van a hacer y dividirlo en cuadraditos con cinta de color y ver, acá me voy a centrar, este es el primer punto, este es el segundo, tercero, y así. Desarrolla un sentido del ritmo, observa elementos que tengan la misma forma y se repite uno luego del otro. Esto viene del arte. Cuando tú tienes formas que se repiten una al costado del otro, también genera un aspecto visual agradable. Eso también puede estar incluido en su propuesta. Diseña pensando en los posibles problemas que podrían ocurrir, algo que muchas veces dejamos de lado. El mueble no va a estar ahí bonito como se va a ver en el render. Pueden haber golpes inconscientes o uso extremo, que venga un niño, una mascota o alguien esté molesto y ¡pa! Golpee el mueble. Puede pasar. Entonces, hay que pensar eso también de alguna u otra manera. Finalmente, muestra tu diseño a un especialista en fabricación para que te dé algunas pautas de cómo se puede fabricar ya con máquinas especializadas y también te puede dar algún tipo de retroalimentación. Bien, eso sería todo, chicos, de mi parte. Espero que les haya gustado esta parte de ergonomía para que la puedan utilizar. Muchas gracias. Gracias, Paolo. Proseguimos con las preguntas. Tenemos 3 preguntas, 3 consultas que te hacemos llegar. La primera es, ¿qué recomendaciones darías para obtener el mejor resultado de diseño para el soporte lumbar en los prototipos de sillas? Soporte lumbar, muy bien. Hay diversas formas de poder soportar la espalda. ¿Y cómo podemos hacerlo? Yo primero lo que haría es una vista de perfil en líneas. Líneas para ver cómo es que este soporte se adapta a la curvatura de la espalda. Por eso les decía, fíjense en la columna vertebral, cómo se da esa inclinación o ese giro. Líneas primero y luego colores. Lo que yo haría es, en la misma vista de perfil, con un plumón, tratar de colocar, este punto es el punto más fuerte, con un aspa. Luego este punto no es tan grave, con un aspa pero ya de color naranja. Y este punto está libre, punto verde. Entonces, así yo puedo demostrar que mi propuesta tiene un mejor soporte lumbar en una parte, o donde es más crítico hacerlo, y otra no. Pero yo creo que la vista de perfil en líneas o con colores ayudaría bastante para representarlo mejor. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿cuál es la tendencia de tecnología de materiales para el diseño de mobiliarios de interiores y exteriores? Si de tendencias hablamos, pueden ser tendencias de fabricación para hacer las cosas más rápidas. Ya tenemos las máquinas CNC computarizadas, tapacanteadoras, que son, que puedes colocar tableros y te sacas unos 20 tableros por hora, por ejemplo. Otras tendencias son los materiales falsos, por así decirlo entre comillas, que si tú vas a una tienda de decoración y ves acabados de revestimiento de pared, ya no se ven acabados reales en piedra, en mármol, sino que son plásticos o algún material, algún polímero, o inclusive los muebles, que yo he trabajado con muebles para oficina de marcas grandes y querían darle apariencia de madera, ya no lo hacen así, utilizan melamina con fórmica y suficiente, con eso se acaba el problema. Yo creo que la tendencia va por ahí, a simular materiales con materiales que no son ellos, o sea, son representaciones, y en el trabajo computarizado, exacto para el corte, para el plegado, o también sujeciones inclusive. Hay algunos mecanismos que ya no tienes que fundirlos en metal, los puedes hacer de impresión 3D para probar algún funcionamiento y luego puedes sacar un molde de esa impresión 3D y ya puedes fundirlo en otro material o hacerlo en alguna resina más fuerte. Eso también puede ser.
¿Qué recomendarías para realizar las pruebas y ensayos en el diseño de mobiliarios y lograr una viabilidad técnica? Justo el ciclo pasado, un alumno fue que hizo un mobiliario para estudios, si no me equivoco, sí, que se transformaba en diversos niveles, se guardaba inclusive en paneles. Y uno de lo que trabajamos con él fue hacer una maqueta a escala, pero también hacer un antropomito a escala. Y no un antropomito complicado, puedes hacer desde cartón corrugado o cartón dúplex con estos tipos broches para que pueda mover la cabeza, mover los brazos y todo, y así ver cuáles son las posturas, sentarlo, y bueno, no broches que estén muy sueltos, sino que estén bien a presión para que tú puedas, por ejemplo, este es el antropomito, lo puedas girar así y se quede en esta postura, y le tomes una foto, saques medidas y puedas hacer. Yo creo que ese es el mejor acercamiento para poder ver la viabilidad técnica en una maqueta a escala. Es lo que tenemos desde casa. Ya si nosotros contamos con un mejor presupuesto, podemos buscar un taller. Yo lo que he hecho cuando era alumno inclusive, buscaba algún taller de carpintería, iba con mi diseño y le decía quisiera hacer este diseño pero con retazos, con sus retazos, para poder fabricarlo porque quiero corroborar el peso o la altura, etcétera. Y obviamente me cobraban por hacer el trabajo, pero yo ya iba resolviendo el tema, iba viendo cuáles eran los puntos que yo podía trabajar, ya que en esas épocas el taller donde trabajábamos todos estaba muy lleno, entonces yo veía cómo solucionarlo. Si no, lo que yo también hacía era ver algún taller o máquinas de algún familiar y poder ayudarme a trabajar una maqueta lo más cercano a lo real, lo que se llama también un MVP o un producto mínimo viable. Hacer una primera maqueta con los materiales más básicos y no de repente si es un mueble que va a ir acolchado, no necesariamente acolcharlo y forrarlo con tela, sino los ángulos que va a tener y probarlo, ya sea con el antropomito o ya con una persona real, si lo podemos hacer a mayor tamaño. Podría ser. Gracias por tus respuestas, Paolo. Agradecemos, Paolo Castilla Suchero, por tu valiosa participación como ponente, el mismo que es de interés de los estudiantes y egresados, contribuyendo de esta manera en el fortalecimiento de las capacidades creativas y de innovación para obtener soluciones disruptivas con aportes a las necesidades de nuestra sociedad. Considero que la ponencia motivará a los estudiantes y egresados a participar en los concursos de mobiliario, en este caso mobiliario escolar, ergonómico y mobiliario urbano sostenible. Muchas gracias, Paolo, que tengas muy buen día, estamos en contacto. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes.